¿Qué tranza, perros? Vamos a ver las derivadas. ¿Qué tranza, compis? ¿Creyeron que era loquendo o qué show? Vamos a ver ahora el cálculo diferencial, abordando el tema de derivadas. Bueno, el cálculo diferencial y el integral se conocen también como cálculo infinitesimal. Se escucha más chingón, ¿no? Por si tu mamá te agarra crudo, ya tienes chance de decirle: es que estuve estudiando toda la noche cálculo infinitesimal. Y tu mamá va a decir: ay güey, mi hijo sí estudia. Pues resulta que el cálculo infinitesimal fue inventado por este bien parecido hombre, más conocido por aquella anécdota de la manzanita que se cayó de un árbol y entonces planteó todo ese show de la fuerza de gravedad. Así es, Isaac Newton. Este man estudiaba en la Universidad de Cambridge. Por cierto, es la segunda universidad de habla inglesa más longeva de la historia que continúa activa. Pero en aquel entonces una terrible peste azotó a Londres y tuvieron que mandar a todos a sus casitas a cuarentena, justo como ahora. Y ya en casa, Isaac nos regaló primero una pequeña fórmula conocida como el binomio de Newton. Ahí se los dejo al costo de lo que este vato hizo en cuarentena, Y después se puso a trabajar en lo que se conocía como el problema de la tangente. Fue ahí cuando sentó las bases del cálculo diferencial, pero no le interesó publicarlas. Grave error, amigo. Porque 3 años después llegó un abogado francés al que le habían enseñado las matemáticas y le encantaron. Abogado y matemático. Vaya persona. Este interesante hombre se llamaba Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz, para los que no saben inglés. Redescubrió el cálculo. Y digo redescubrió porque lo hizo por sus propios métodos sin saber absolutamente nada de lo que había hecho Newton. Y este vato sí publicó la gran hazaña que había conseguido. Y cuando Isaac se enteró, que se arma la pelea. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Pero Isaac se puso a defender sus escritos tan a la defensiva como si fuera equipo chico del Tuca Ferretti, y ganó la pelea, coronándose en ese entonces como el primer creador del cálculo infinitesimal. Bueno, ahora sí vámonos a la carnita, a lo que es el tema. Resulta que para las derivadas hay diferentes tipos de notaciones y una de las más populares es esta que tenemos del lado izquierdo, que es la notación de Lagrange, y la de la derecha es la de este abogado del que ya platicamos anteriormente, Leibniz. También hay otras notaciones, por ejemplo esta Y', que es una de las más comunes porque es la más rápida de escribir. Aquí tenemos, por ejemplo, la notación de Newton, en donde el punto arriba significa la primera derivada, 2 puntos significa segunda derivada, 3 puntos tercera derivada y así sucesivamente. Y también esta es medio conocida, aunque en libros la neta no recuerdo haberla visto mucho, pero luego los maestros sí la ocupan. Para efectos de estos videos voy a estar utilizando estas dos que tenemos aquí. Entonces vámonos con la primera fórmula. Y es la de la constante. ¿Qué pasa cuando tenemos la derivada de una constante? Pues es la más sencilla porque va a ser igual a 0. Por ejemplo, si tenemos la derivada de 5 es igual a 0. Derivada de 60 es igual a 0 también. ¿Qué pasa cuando tenemos un negativo? No importa, güey, un negativo sigue siendo una constante, sigue siendo un valor que conocemos, entonces es igual a 0 también. ¿O qué pasa cuando tenemos una fracción? También sienten que ya cambió todo y que pierden la cabeza. No, güey. Una fracción sigue siendo una constante y eso es igual a 0. Siempre que tengamos una constante sola, sin función de x, siempre va a ser 0. No importa si tenemos la derivada de 3.548.761 o la derivada de 0.837 o de un número negativo. O una fracción negativa súper grande. O si tenemos la derivada de pi, también aquí se me confunden un chingo. La derivada de pi sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque pi es un número que conocemos. 3.14, 15, etcétera, etcétera. Sigue siendo un número que conocemos. Número periódico 0.99999 infinito, no importa, sigue siendo una constante. Pero mientras todas estas constantes estén solas, siguen siendo 0. Recuerda, derivada de una constante es 0, 0, 0, 0, 0. ¿Listo, campeones? ¿Se memorizaron la primera fórmula? Bueno, chingón, vámonos entonces con la segunda.
y es la derivada de una literal con respecto a la misma literal con la que estamos derivando. Es decir, en este caso tenemos la derivada de x con respecto a x, así se lee, la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Ahora, no siempre vamos a tener a x como variable. Tenemos aquí, por ejemplo, la derivada de t con respecto a t. Eso es igual a 1. Siempre que tengamos nada más a la variable sola, va a ser igual a 1. Obviamente debe de ser la misma variable con respecto a la que estamos derivando. Derivada de r con respecto a r es igual a 1. Derivada de z con respecto a z sigue siendo igual a 1. Todo ok hasta aquí. Bueno, así de sencillo ya llevamos dos formulitas. Vámonos entonces. ¿Qué pasa cuando tenemos una variable elevada a una potencia diferente de 1? Recuerda que en realidad lo que tenemos aquí es una variable elevada a la potencia 1. Aunque no se le escriba, tenemos potencia 1, pero no quiero hacerte bolas, güey. Entonces, la neta, mejor memorízate esta fórmula nada más como que la derivada de una variable solita es igual a 1. Y esta ya la derivada de una potencia diferente de 1. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, aquí te estoy poniendo la fórmula, pero para que veas que soy bien bondadoso contigo y que la neta me interesa un chingo que aprendas, te la voy a poner hasta con colorcitos. Y explico, la derivada de x elevada a una potencia va a ser igual. Esta potencia va a bajar como coeficiente, la literal se mantiene y ahora escribimos la misma potencia, pero le vamos a restar una unidad, es decir, la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Todo esto en castellano, ¿qué quiere decir? Bueno, vamos con el ejemplo. En este caso, tanto en la fórmula como en el ejemplo, estamos usando x, por eso aquí te pongo que x, esta azul, viene de la fórmula y esta x viene del ejemplo. X sigue siendo igual a x. Recuerda que podemos tener otras variables, en este caso pues las dos son x, no pasa nada. N va a ser igual a 2. Tenemos entonces de nuestra fórmula, primero vamos a poner n, que es igual a 2. Ponemos el 2 entonces. La literal se mantiene, que en este caso x, y después vamos a escribir n menos 1. Recuerda que n es 2, entonces 2 menos 1. Y eso va a ser igual a 2x a la potencia 1. Y hasta ahí se queda sencillito, ¿verdad? Bueno, vámonos con otro ejemplo. Recuerda lo que te dije hace rato, no siempre va a estar x, en este caso te voy a poner r. La derivada de r sexta con respecto a r va a ser igual a 6r a la quinta. Recuerda que n es 6, por eso este 6 baja como coeficiente, la literal se mantiene y después aquí de potencia va a ser n menos 1, es decir, 6 menos 1 es igual a 5. Siguiente ejemplo, tenemos la derivada con respecto a t de t a la potencia 1000. Y esto va a ser exactamente lo mismo, la potencia va a bajar como coeficiente, se mantiene la literal y a la potencia le restamos 1. 1000 menos 1 es igual a 999. Te pongo aquí abajo un ejemplo más para que te quede claro. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos una potencia entera negativa. En este caso es la derivada con respecto a z de z a la menos 5. Pues esa potencia negativa va a pasar con todo y su signo negativo como coeficiente, es decir, me queda menos 5 z a la menos 6. Recuerda que n es menos 5, entonces como la potencia nos dice que es n menos 1, menos 5 menos 1 es igual a menos 6. Acá abajo otro ejemplo con negativo, tenemos la derivada con respecto acá de k a la menos 99, este menos 99 baja como coeficiente y aquí menos 99 menos 1 pues es igual a menos 100. Y aquí viene algo interesante porque te voy a mostrar qué pasa cuando tenemos una fracción en la potencia. Tenemos la derivada con respecto a r de r a la 3 medios. Pero no tengas frío porque vamos a hacer exactamente lo mismo. N es igual a 3 medios. A 3 medios le restamos 1, es decir, n menos 1 y nos da 1 medio. Entonces escribimos la derivada y nos queda n, que es 3 medios, la r, es decir, la literal se mantiene, y aquí n menos 1, que ya vimos que nos queda 1 medio. Este ejemplo estuvo sencillo, pero vamos a ver este que está súper interesante. Tenemos la derivada con respecto a t de t a la 1 medio, pero recuerda que esta t a la 1 medio también se puede escribir como raíz cuadrada de t.
Si no recuerdas esto, güey, échate un video de leyes de los exponentes y después regresas para continuar con este ejercicio. Vamos a tener n igual a 1/2, que es la potencia que tenemos. Escribimos n-1, es decir, 1/2 menos 1 y nos da igual a menos 1/2. Escribimos entonces la derivada y nos queda n, que es 1/2. La literal se mantiene, que es t. Y la potencia es n-1. Aquí abajo tenemos n-1, que es menos 1/2. Es lo que estamos escribiendo aquí arriba. Ahora, aquí viene lo interesante porque puedo escribir la ecuación de esta manera. Recuerda que esta t únicamente multiplica el numerador. Por eso la escribo aquí arriba con el símbolo de multiplicación. Pero aquí tenemos t a la menos 1/2. Recuerda que por leyes de los exponentes, si yo cambio de numerador a denominador, este símbolo se invierte. Lo mismo si yo paso del denominador al numerador, lo mismo, se invierte el signo. Entonces aquí tenemos t a la menos 1/2 y lo que yo quiero es escribir esta potencia como positiva. Por lo tanto, tiene que bajar al denominador y me queda de esta manera. 1 sobre 2t a la 1/2. Y ahora sí, vamos a recordar esta equivalencia y en lugar de t a la 1/2 voy a escribir raíz cuadrada de t y me va a quedar 1 sobre 2 raíz cuadrada de t. Y seguramente a estas alturas ya estás así de güey, ya, no te preocupes. De todas maneras, esta fórmula a veces ya te la ponen directa como la derivada con respecto a t de la raíz cuadrada de t, te la ponen como 1 sobre 2 raíz cuadrada de t. Pero la neta, te repito, a mí me interesa un chingo que aprendas bien, entonces te muestro todo este procedimiento para que veas de dónde surge esta fórmula que te van a poner algunas veces en algunos libros o en algunas fotocopias que te dan en tu escuela. Yo quiero que entiendas de dónde nace, de dónde surge, de dónde viene todo este show, todo este relajo, para que llegues a ese resultado. ¿Listo? Entonces, para que no te vayas a quejar de que, güey, ya duró un chingo este video, ya párale porque ya me duele la cabeza. Vámonos con la última fórmula, súper sencilla. ¿Qué pasa cuando tenemos un coeficiente y una función elevada a una potencia? De este lado te voy a poner la fórmula y tenemos que la constante en este caso va a ser el 7 que te estoy mostrando aquí y la función de x en este caso va a ser x cúbica. Ve nada más, hasta con colorcitos y con flechitas y casi te pongo manzanitas, güey, me interesa que aprendas bien cabrón. Entonces, ¿qué pasa con esta fórmula? Vamos a llamarlo de esta manera: la constante sale de la derivada y lo único a lo que se le va a aplicar la derivada es a la función que tenemos de x, en este caso x cúbica. Eso también en castellano, ¿qué quiere decir? Bueno, la constante ya dijimos que es 7, la función es x cúbica, entonces la fórmula aquí me está diciendo que aplique la derivada a la función y eso es lo que te estoy poniendo aquí. Recuerda que esta notación es de Lagrange, entonces para que vayas practicando con ambas notaciones te voy a ir intercalando una que otra vez esta notación también de Lagrange. Tenemos entonces la derivada de esta función es igual a 3x cuadrada. Recuerda que 3 es n, baja como coeficiente y después n menos 1, o sea 3 menos 1 es igual a 2. ¿Qué me dice entonces mi fórmula? Primero mi constante, en este caso es 7, por eso paso el 7, que va a multiplicar a la derivada de mi función, que ya dijimos que es 3x cuadrada. Entonces paso el 3x cuadrada y voy a realizar la multiplicación correspondiente, es decir, 7 por 3 igual a 21x cuadrada. Ya cuando agarres callo en esta fórmula ya nada más vas a decir, esto es n, multiplica mi coeficiente a 3 por 7, 21 y este le resto 1, 21x cuadrada, así, ¡fum!, de un solo paso lo vas a poder hacer porque vas a estar al millón en cálculo infinitesimal. Ya nada más para cerrar este video te voy a dejar aquí estos otros ejemplos para eliminar cualquier duda que puedas tener. Mira, tenemos la derivada con respecto a r de 15 r cuarta y te lo pongo aquí con colorcitos para que veas que soy bien amable. Entonces la derivada va a ser 15, recuerda que el coeficiente pasa tal cual, como hace ratito lo llamé, sale de la derivada y multiplica a n, que en este caso es 4, por r, porque la variable se mantiene, y n menos 1, 4 menos 1 es igual a 3, por eso la potencia que tenemos aquí es 3. Ya nada más multiplico, 15 por 4 es igual a 60, nos queda 60 r cúbica.
¿Qué pasa cuando tenemos un coeficiente negativo? Pues lo mismo va a pasar multiplicando. Lo pasamos tal cual. N es igual a 5, por eso baja aquí a multiplicar. La W se mantiene, 5 menos 1 es igual a 4. Multiplico entonces estos dos números que tenemos aquí. Recuerda que menos por más es menos, 4 por 5, 20, 20 W cuarta. ¿Qué pasa por último cuando tenemos coeficiente y potencia negativas? No te me asustes porque es exactamente lo mismo. Este coeficiente negativo pasa tal cual. N es menos 10, baja exactamente igual como menos 10 con todo y su signo. La W, la literal, se mantiene. Menos 10 menos 1 es igual a menos 11. Multiplico por último este par de coeficientes. Menos por menos me da positivo. 30 por 10, 300. 300 W a la menos 11. Con esto ahora sí terminamos. Porque seguramente ya te quieres aventar por la ventana, ya dices, güey, son un chingo de fórmulas, ya no quiero saber nada de cálculo, mejor me hago youtuber, ¿no? Pues eso ya es bronca tuya. Si quieres ser un hombre de bien, entonces te dejo las demás fórmulas en los demás videos. Suerte en sus ejercicios, suerte en sus exámenes, no sean envidiosos, pásenle la tarea a sus compañeros, pero explíquenle también, porque alguna vez tú puedes necesitar de eso. Así es que hasta acá yo dejo este video porque ya estuvo bien larguísimo. Nos vemos en los demás videos. Suerte para todos.